Hola, estamos aquí con Stefan Loxer, o sea, se dedica a investigar a otros investigadores. Y es lo que hace, lo recopila, le pega un lavado a todo, saca sus propias conclusiones y ahora lo que nos va a hablar es eso, de física cuántica, desde lo que él entiende hacia dónde vamos o lo que vamos a ver hoy. Y para eso vamos un poco, Stefan. Realmente tú también haces unos cursos y así un poco por encima, luego ya al final tocamos. Tu especialidad sería... Hola a todos, es un placer estar aquí. A ver, sí, hago un curso en especial para que el humano, el hombre, llegue a despertar su conciencia, pero no solamente a un nivel psicológico, sino también biológico y también conocer aquellos pasos o la técnica, si mejor hablamos así, de la física de la creación. O sea, porque nosotros podemos crear en realidad todo aquello que necesitamos, todo aquello que queremos tener en la vida. Entonces, esto es un curso complejo, en principio. Luego al final iremos tocando un poco lo que él va tocando porque él va a decir todas las partes de lo que él hace en un vídeo concretamente, lo irá todo desmembrando y así se abrir más o menos. Lo tendremos también en Barcelona dando unas charlas, aquí ya iremos anunciando las fechas cuando las tengamos. Y ahora lo que vamos a hablar es ya directamente de física cuántica, tú mismo, cuando quieras. Y Vale. gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer. Bueno, vamos a ver. Mucha gente, si vamos por la calle y preguntamos, porque yo mismo he visto en la tele esto, que han preguntado a gente qué es la física cuántica, y mucha gente no lo sabe, es decir, no entiende, no... Dice física, pues ya dice física, pero la cuántica, ¿qué es? ¿Qué significa eso? Entonces, vamos a comprender primeramente que nada, unas ideas básicas, o sea, de qué trata, qué es lo que hace, que la mecánica cuántica en principio, de qué se trata, de qué se ocupa. Bien, entonces la física cuántica en principio se ocupa de los fenómenos que pasan, que ocurren a nivel cuántico o a nivel subatómico con las partículas subatómicas, que hay muchas, vamos. Bien, entonces se ocupa de este tema para cuantificar o para predecir también su comportamiento o sus posibles o probables resultados. Entonces, en principio, la física cuántica es un mundo de posibilidades infinitas, pero de probabilidades depende de los factores que hayan presentes en un entorno concreto. Entonces, empecemos desde allí que cuántica, ¿qué quiere decir? Es cuantificar, decir cuánto, ¿vale? Vamos a coger un ejemplo, lo básico, un sistema básico que es binario. Si me permites, voy a sacar una moneda para que tengan una visión más completa. Vamos a suponer que esta moneda tiene dos caras, ¿verdad? Tiene dos caras. Entonces, por eso es binario, porque solamente tenemos dos posibilidades y a la vez dos probabilidades. Entonces, en el momento cuando vamos a decir, vamos a darle un empujón y girarlo de esa manera, ¿no? Tirarlo al aire y la moneda gira. Pues bien, sabemos automáticamente predecir unos resultados. Vamos a suponer que cruz, ¿vale? Se nos muestra hacia arriba. Y durante el giro, ¿vale? Podemos predecir fácilmente cuál es el siguiente resultado, que quiere decir que será cara, luego otra vez cruz, luego otra vez cara, ¿vale? O sea, cara cruz, cara cruz, cara cruz, cara cruz. Infinitamente mientras la moneda gire, ¿vale? Entonces,
Esta es la predicción en un sistema binario. Y de la misma manera funciona también todos nuestros aparatos electrodomésticos, porque según esta mecánica cuántica se han fabricado los transistores, que sabemos que no es terrestre, pero este es otro tema. Bien, o sea, los transistores y los microchips funcionan con este principio. Quiere decir que los ordenadores, electrodomésticos, cualquier cosa eléctrica, la cámara misma, es muy fácil predecir qué ocurrirá cuando yo apriete un botón, ¿vale? O que si hago un clic en una imagen o en un icono, o en la nevera o en cualquier aparato electrodoméstico. Si yo aprieto un botón, sé predecir qué ocurrirá, porque es un sí o un no. Este es el binario, sí o no, sí o no. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. O muchos ceros, muchos unos. Esto ya es un poco más compleja, pero es el mismo sistema binario. Ahora bien, si suponemos que tiramos la moneda, ¿vale? Entonces lo pongo aquí. En este instante hay un resultado, pero no sabemos cuál es, nadie lo ha visto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a escoger como por ejemplo cruz para que sea nuestro resultado, pero en ese momento, ¿cómo podemos predecir qué es? ¿Cómo podemos calcular? ¿Cómo podemos cuantificar qué es lo que nos ha llegado aquí? Pues bien, para hacer un cálculo minucioso tenemos que tomar en cuenta una serie de factores que intervienen en este resultado. Que por ejemplo es la energía transmitida de mi mano, ¿no? De la mano cuando le doy el empujón. La altura de salto, por ejemplo, el número de vueltas que da, el aire, si hay corrientes de aire, la gravedad, el peso de la moneda. O sea, una serie de factores que incluso hay otras que no he dicho, que intervienen en un resultado. Ahora bien, en ese momento ya, aunque sea un sistema cuántico, aunque sea un sistema binario, lo volvemos a hacer compleja. ¿Por qué? Porque tenemos muchos factores que determinan un cierto resultado. Entonces, para entrar un poco más, vamos a ver unos cuantos ejemplos en concreto, unos cuantos experimentos que se han hecho en diferentes laboratorios, y seguramente que la gente conoce, o si no conoce pues lo verá. El experimento de la doble ranura. Ok, aquí podemos observar un tipo de caja o unas paredes, unos muros con uno y el otro con dos ranuras. Bien, entonces hablemos en principio de las dos ranuras. ¿Ok? Esa máquina que dispara canicas, se supone que las canicas deben cruzar, deben pasar por estas ranuras y chocar contra un muro, contra una pantalla de grabación que graba los puntos de choque. Bien, entonces las canicas en principio pueden chocar contra la pared, la primera, y rebotar, no pasar por las ranuras. Pero hay una probabilidad de que algunas sí que pasen. Ahora bien, si nosotros disparamos uno a uno, no muchas de golpe, sino uno a uno, entonces aquella canica que cruza la ranura, detrás en la pantalla de grabación grabará su posición, ¿vale? Entonces, después de una serie de canicas disparadas, veremos un patrón que serán dos barras, dos columnas, ¿de acuerdo? Y esto siempre, aunque repitamos 1000 veces o 1.000.000 de veces, siempre tendremos este resultado, ¿vale? Porque estamos en macrocosmos, ¿ok? Ahora bien, supongamos que nos vamos cuánticos. Entonces, cogemos
otro dispositivo que es capaz de disparar electrones o partículas diferentes, protones o fotones incluso. Y tenemos la misma cosa, las mismas dos ranuras, y también disparamos uno a uno estas partículas. Pero cuando hacemos esto, en el mundo cuántico pasa algo raro. Y aquí está el problema del... si preguntamos a los científicos, está el problema de la medición. Y tenemos un dilema. Vamos a ver, se supone que la partícula es materia, ¿no? Porque decimos que las partículas construyen el átomo. Ok, bien, pero entonces, ¿por qué tenemos lo que tenemos? Lo cual es lo siguiente. En el momento cuando disparamos una sola partícula, ¿vale?, nos causa un efecto que podemos ver aquí a la derecha, ¿vale?, en esta otra imagen, o puedo abrir esta otra si queréis. La partícula como que pasa por ambas ranuras a la vez, porque en el fondo marca un patrón de varios, ¿cómo decir?, columnas o rayas, como si la partícula se comportara como una onda, ¿vale? Y esto es muy raro, porque aquí también lo podéis ver, las ondas, supongamos que se cruzan ambas ranuras, entonces, aquí si podemos hacerlo luego más grande, aparecen ondas de ambas ranuras y luego se interfieren las ondas. Y por esa misma interferencia causa estos patrones. Entonces, siempre que repitamos 1.000.000 de veces o infinitivamente, siempre nos dará este resultado. Ahora, ¿por qué? Se ve que la partícula pues se comporta como una onda, no como una partícula, no como una canica, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la medición. Cuando se aplica un aparato de medir para ver, para observar por dónde cruza la partícula, por cuál de las dos pasa la partícula, realmente lo que ocurre es que cambia el patrón y se vuelve como en el caso de las canicas. Y esto dejó a los científicos asombrados porque no podían explicar cómo es que la partícula, cuando no hay ningún aparato, ningún sistema de medición que lo mida conscientemente, quiere decir que el humano ha puesto un aparato para medir, para observar por cuál de las dos pasa, en ese momento como que la partícula supiera que está observando. ¿Entendéis? Entonces, automáticamente te da una respuesta, izquierda o derecha, 1 o 0, sí o no, por ejemplo, y coge un resultado, una ranura, y pasa por esa ranura y te mostrará el patrón de la izquierda de 2 columnas únicamente. Y esto es algo asombroso que los científicos no han podido explicar, porque esto ya lleva tiempo, ya lleva años. Pero ahora, hoy, hemos llegado a una conclusión, y gracias a otros científicos, como por ejemplo Nassim Haramein, o también Dan Winter, puedo decir, y otros, Fred Ellen Wolf, y muchos otros, que hay una lista larga de ellos, han conseguido demostrar el porqué, ¿vale? Y como he dicho, como he mencionado, que en realidad como que la partícula supiera que está observado, como que hay una inteligencia detrás de esto, y sabe cuándo está observado o cuándo no está observado, y se comporta como tal, según si hay una conciencia observándole o no hay una conciencia observándole. Pues bien, esto sería un ejemplo, un experimento hecho. Entonces me gustaría explicar un otro diferente, que se llama el gato de Schrödinger,
Esto es muy parecido, pero antes del gato de Schrödinger os quiero explicar otra vez, perdón, un tema de la misma moneda. Si yo tiro la moneda, ¿de acuerdo? Y lo pongo aquí, tenemos un resultado, pero no sabemos cuál es, nadie lo ha visto, nadie ha mirado, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento, para hablar de posibilidades, sabemos que hay dos posibilidades, cara o cruz, ¿ok? Y probabilidades depende de aquello que yo he dicho antes, de los factores que intervienen para llegar a un resultado. Ahora bien, mientras no hay un observador, que nadie observa, ¿vale? Se supone, teóricamente, que ambas caras están arriba, ¿ok? La posibilidad es infinita, quiere decir, cualquier resultado es posible, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, vamos a escoger otra vez una de las caras, pongamos la cara, ¿no? Y decir, ¿qué probabilidad hay de que sea cara? ¿Alguien me sabe decir? ¿Me queréis decir, alguno de vosotros? Teóricamente debería ser 50-50. Exactamente, 50-50. ¿Por qué? Porque aún no hay ningún resultado, ninguna conciencia que haya intervenido a establecer un resultado firme. Entonces, las probabilidades son 50-50%. Pero en este momento, si yo le enseño a alguien, al señor X, ¿no? Este señor X no nos lo dice, ¿vale? Solo lo sabe él. Lo ha observado. En este instante, ¿qué porcentaje tenemos de las probabilidades? Pues si él con la mente está dando esa orden, un 90% mínimo. Permítame que te contradiga, pero son 100 o 0. ¿Vale? Son 100 o 0. ¿Por qué? Porque hay una conciencia que ha intervenido ya y ha creado una información. Al momento de verlo, ha creado una información. Esta información, ya sabemos desde hace tiempo que nuestros pensamientos tienen frecuencia, porque se puede medir. La imagen que su cerebro ha captado de la moneda, realmente ha sido grabado, ha creado una frecuencia, es una información que se ha transmitido a un campo cuántico, a un lugar que se guarda en todo esto. Pero luego hablaremos de esto, qué es este lugar. Entonces, él ha creado una frecuencia, él ha creado una sabiduría, una información. Bien, claro, nosotros no lo sabemos. Pero aquí venimos a decir otra cosa, que en este momento, pues el resultado, nosotros queremos que sea cara, hemos escogido la cara. Entonces, en realidad no sabemos si es cara o no, pero él sí lo sabe. Entonces, si él es alguien que no está en nuestro grupo, pues resulta que él ha intervenido con su conciencia, involuntariamente, sin esperar un resultado concreto, ¿vale? Entonces, el campo cuántico lo que ha hecho, o sea, la mecánica cuántica, ha escogido un resultado al azar, ¿vale? Lo que venga. Ahora bien, si nos acordamos del experimento de doble ranura, cuando una conciencia conscientemente interviene, cambia el resultado. Ahora se ve que han demostrado estos científicos, muchos de ellos, que la conciencia humana es capaz de intervenir de tal manera que puede cambiar este resultado a sabiendas, con su voluntad. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto es mucho más complejo, no es tan sencillo como el ordenador o los aparatos electrodomésticos. Pulsamos un botón y tenemos un resultado. No. Vamos a ver cómo funciona. Os quiero explicar también un poquito muy brevemente, el gato de Schrödinger. ¿De qué se trata? Se supone que tenemos una caja de madera, de cartón, de lo que sea,
y metemos un gato dentro, un gato vivo. En esta caja tenemos un dispositivo que podemos observar en esta foto, un dispositivo que puede captar partículas, y si capta una partícula, por ejemplo, supongamos que nosotros disparamos unas partículas al azar, uno por uno, y este aparato puede captar unas partículas. Si capta una partícula, entonces arranca un mecanismo donde aquí está, por ejemplo, representado por un martillo que rompe un cristal con veneno, y el veneno puede matar al gato. Pero puede ser cualquier otro mecanismo que pueda matar al gato, ¿no? Bien, en principio, ¿qué es? Es que el mecanismo o este sensor capte la partícula. Ahora bien, nosotros estamos disparando las partículas. ¡Pam! Hemos disparado una partícula, ¿ok? No sabemos si el receptor o el sensor ha captado la partícula o no. No lo sabemos. Entonces, si no tenemos la sabiduría, no tenemos información de que la partícula ha llegado al sensor, el gato puede estar tanto vivo como muerto. Las dos cosas a la vez, las dos probabilidades a la vez. Pero cuando abrimos la caja, se nos da un resultado. Eso quiere decir que si el gato está muerto, se ha captado, se ha recibido la partícula, y si está vivo, no se ha recibido la partícula. Pero podemos estar en dudas mientras no sepamos una respuesta. Entonces, mientras no tenemos la certeza de que ha llegado la partícula al sensor, el gato puede estar tanto vivo como muerto. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que las probabilidades se superponen, ¿no? Están como mundos superpuestos, como realidades superpuestas en este instante, en esta caja, solamente en su frecuencia. Es como si fueran dos realidades superpuestas, dos frecuencias superpuestas vibrando, esperando al momento de decisión. ¿De acuerdo? Entonces, así funciona más o menos. Es una mecánica cuántica. Pero ahora sigamos más adelante. Este es Nassim Haramein, que ha hecho un trabajo tremendo con sus experimentos. Ahora, no os voy a explicar todo lo que aparece aquí porque es muy largo. ¿De acuerdo? Esto hago en el curso, ¿vale? Para entender muchos aspectos de la física cuántica, porque no se termina aquí, ¿vale? Es muy compleja. De acuerdo, lo que quiero explicar en principio es lo siguiente. La distancia de Planck. ¿Dónde ocurre todo este mecanismo? Ocurre a una profundidad dentro de un protón o dentro del mismo átomo, pero a una profundidad muy lejana, si queremos llamarlo así, que se llama constante de Planck. ¿Qué significa? Imaginaos que aumentamos el protón, nos metemos en su interior y aumentamos a una distancia, a una amplitud que podemos observar aquí en esta imagen, que es 1,616 por 10 elevado a menos 33 centímetros. Esto está súper lejos, por decir. Ahora, para que os hagáis una idea cuánto de lejos es, cojamos un grano de arena de un tamaño de 0,01 milímetro. Aumentamos este grano de arena al tamaño del universo, y la distancia de Planck estaría aún a un tamaño de 0,01 milímetro. ¿Ok? O sea, es tanta la diferencia. Eso quiere decir que el átomo más o menos está a mitad camino entre tamaño del universo, no el átomo, sino mejor dicho, una partícula o una supercélula, una célula observable con el ojo libre, quiere decir 0,01 milímetro, ¿no?
Entonces, estamos nosotros humanos, por decir, aproximadamente a mitad camino entre el tamaño del universo y la distancia de Planck, o el constante de Planck, con otras palabras. Entonces, vamos allá. Haramein descubre algo tremendo, algo asombroso. Sabemos ya desde un tiempo que el espacio no está vacío. O sea, decíamos que la materia, ¿no?, es 99,99999% espacio. ¿Por qué? Porque si cogemos el núcleo de un átomo y lo aumentamos al tamaño de una naranja, cogemos el electrón estaría de un tamaño de un guisante, estaría a una distancia del núcleo de uno o dos campos de fútbol, ¿vale? Y si hablamos, por ejemplo, de hidrógeno, que solamente tiene un electrón, entonces realmente todo aquel espacio no hay nada, ¿no? El electrón está dando vueltas a la velocidad de la luz, y a causa de esta velocidad, si nosotros miramos en un microscopio, nos parece que hay una esfera, porque hay algo que se mueve allí, pero a tanta velocidad que te causa la sensación, la ilusión de que es una esfera, cuando no es. O sea, todo el resto de espacio está vacío, no hay nada. Incluso os podría enseñar una imagen, si me permitís, una imagen real que se ha tomado de un átomo de hidrógeno. Aquí podemos observar una foto real hecha a través de microscopio electrónico de una molécula. He buscado una de un átomo, pero no lo tengo en este ordenador. Sí que lo tengo, mira, aquí está. Este es un átomo, ¿de acuerdo? Este es real, es del hidrógeno. Entonces, además viene a través de Nassim Haramein. Entonces, ya podemos observar como si fuera una esfera, como si fuera no sé, un cuerpo sólido, cuando en realidad no lo es. Es vibración y energía, y el 99% de este espacio, o sea, de toda esta materia que llamamos, es espacio, y este sería una molécula, ¿vale?, de varios átomos. Hola a todos, ya me ha dado paso Luis y estoy detrás de la cámara aquí mordiéndome las uñas por no hacer las preguntas. Entonces tengo una que llevo colgada desde la moneda, desde Sí. que has tirado la moneda, lanzo la moneda y la moneda está lanzada y tenemos un resultado. ¿Quién determina el resultado exactamente? Es decir, ¿yo puedo influir en ese resultado? Es decir, ¿yo puedo determinar? Claro que sí. A ver, mientras no haya ninguna conciencia que determine con su voluntad un resultado, esto es lo que decíamos, tampoco hay una información determinada, las probabilidades ambas son reales, o sea que como si ambas caras estuvieran arriba, encima. Pero cuando hay unas conciencias que intervienen en un resultado para obtener un resultado, esto puede ser obtenido, ¿vale? O sea, si solamente hay una conciencia, una persona que quiere obtener un resultado, entonces tiene que transmitir su voluntad aquí, y esto manifestarse, o sea, se manifestará con un mecanismo consciente, que esto más adelante lo vamos a explicar, porque no me gustaría salir ahora de la orden, o del orden, porque luego me lío y tal. Vale. Entonces, lo que quiero decir solamente que si varias conciencias se concentran en obtener un resultado, se muestra este resultado. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se transmite este voluntad, este deseo, esta cosa? ¿Vale? Vamos por partes y entonces llegamos allí a ver cómo ocurre. ¿De acuerdo? Entonces me gustaría seguir con lo del Haramein, y si me permites, Haramein descubre, ¿verdad?, que
no él descubre que la materia, que el átomo está a 99,99%, sino que esto ya se sabía de antes, pero lo que descubre es que también está lleno de algo, no está vacío, hay algo allí en este espacio. Y este espacio, ahora te hago una pregunta, como para cualquier persona, ¿qué es aquello que nos une a todos? Y no solamente a las personas, sino también a toda materia. ¿Qué es aquello que nos une a todos los humanos y también la materia, también los objetos, incluso los planetas, incluso las estrellas y todo el universo? Hombre, hay personas que se le han dado muchos nombres, ¿no? El vacío, el éter, el aire, el universo. Exacto, el espacio, en principio, es el espacio. Pero el espacio, como él dice, no está vacío, hay algo allí. Entonces, en realidad, ¿qué es aquello que hay allí? Vamos a descubrirlo. Él demuestra con sus cálculos, ¿vale?, que también lo que podemos ver en esa imagen, vamos a suponer que cogemos toda, no solamente la galaxia, todo el universo, cogemos todo el universo y lo comprimimos. Imagínate que quitamos todo el espacio en el átomo y lo comprimimos tanto que metimos todo el universo en 1 centímetro cúbico. Pues este centímetro cúbico o el universo tendría una densidad tremenda, lo cual es 10 elevado a 55 gramos por centímetro cúbico. Pero a través de sus cálculos él demuestra que también el vacío mismo, como dice que hay algo allí, es energía en realidad que hay allí, es una energía tan densa que como nosotros vivimos en ello, no nos damos cuenta. Y ya te explicaré por qué no nos damos cuenta. Este vacío tiene una densidad más alta que el universo comprimido en 1 centímetro cúbico. O sea que el espacio, que decimos que es un espacio, no hay nada, ¿vale?, tiene una densidad de 10 elevado a 93 gramos por centímetro cúbico. Y aún así hay una diferencia que podemos observar, que aquí nos lo dice, de 39 órdenes, quiere decir 39 veces más alta que el mismo universo comprimido. Es el efecto del pez en el agua, entonces, ¿no? Que está Más dentro o del menos. agua y no sabe o no es Exactamente. consciente que está sumergido en ella. Claro, si cogemos esta analogía, un pez no se da cuenta que está en el agua porque siempre ha vivido allí. Como nosotros no nos damos cuenta que estamos viviendo en un espacio de una densidad tan grande, porque siempre hemos vivido en ello. Entonces, nuestra realidad está acomodado, como decir, nos hemos acomodado a esto. Entonces, en realidad, ¿qué ocurre? El pez solamente se da cuenta que vive en agua si lo sacas fuera de agua. Porque se da cuenta, ¿dónde estoy? En otra dimensión. Imagínate que nosotros pasamos a otra dimensión, dices, solamente te das cuenta que vives en esa dimensión cuando sales de esa dimensión y a lo mejor vuelves. Ahora, hoy, ya después de tantos estudios, ya sabemos que tenemos una dimensión, ¿no? Pero, en principio, de lo que hablamos es que, imagínate, por ejemplo, un recipiente, una bañera, por decir, y lo llenamos de agua, ¿vale? Imagínate que nosotros somos una esponja, ¿vale? Cogemos la esponja, lo metemos en el agua, ¿vale? La bañera es el universo, ¿vale? El agua es el vacío y nosotros somos la esponja. Si pones la esponja dentro del agua, la esponja está en el agua, pero el agua también está dentro de la esponja. ¿De acuerdo? De esa manera, la esponja puede moverse por el agua, igual que el pez, pero no se da cuenta que está dentro de un agua, porque está interconectado con el mismo agua.
como nosotros estamos interconectados con el mismo átomo, con el mismo espacio. ¿Esto qué quiere decir? En realidad, nosotros, si el espacio es 99,9999% es vacío, y la materia, el átomo, es 0,00001% materia, en realidad nosotros solamente estamos conscientes de la parte que es materia. ¿Entendéis? Sí. O sea, que estamos conscientes de una ínfima parte de la existencia, lo cual es la materia, ¿vale? Entonces, en realidad, si el espacio es en tanto por ciento, ¿cómo decir?, vacío, ¿no? ¿Cómo es que mi mano no atraviesa esta mesa, por ejemplo? ¿Cómo es que mis manos no se interconectan, ¿no? ¿Cómo es que no puedo cruzar la pared si hay tanto espacio y hay muy poca materia? ¿Por qué? Porque cada átomo tiene una huella de frecuencia, tiene un campo electromagnético, y esa huella de frecuencia, cada átomo es diferente, por eso no coincide la frecuencia de un átomo con el otro, por eso no se pueden interferir. No es como las ondas, no es como sin tener observador y la partícula se comporta como una. Cuando te refieres a cada átomo, te refieres a un átomo individual independientemente de la materia que esté formando. Es decir, no estamos hablando del átomo de hidrógeno en general, ni del oxígeno en general, todos los átomos. Sino cada uno de esos átomos de hidrógeno tiene su propia huella. Cada uno de los átomos tiene una huella vibracional, ¿vale? Entonces, por eso los átomos, nosotros cogemos dos átomos, ¿vale? Y hacemos chocar, como en el caso de fisión nuclear, hacemos chocar, ¿qué hacen? Pues se salen electrones, y chocan con otros y causa reacción en cadena, ¿no? Por eso, porque no tienen la misma vibración, la misma huella vibracional para que fusionen. No pueden fusionar. Para fusionar tenemos que ajustarlo. Entonces realmente lo que dice también, no solamente Jaramín, sino también otros, que ya podría ser, y si me permites voy a buscar una imagen que nos muestra esto. ¿Y qué ocurre? Porque llegaré a tu pregunta sin que preguntes. Se me está ocurriendo ya. No, llegaré a tu pregunta sin que me preguntes. Este es. A ver, aquí, porque no sé si se ve, pero ya lo pondremos bien. Si nosotros modificamos el campo eléctrico y el campo magnético de un átomo, modificamos al mismo átomo. En realidad esto es alquimia, ¿de acuerdo? Y entonces, si ahora ya estamos en un tiempo cuando los científicos, incluso Dan Winter está trabajando, y conozco a alguien también que trabaja con él, y un inventor que ya ha hecho fusión frío, ¿vale? Fusionar átomos, de esa manera hacen crecer el volumen del átomo, pero para fusionar produce, o sea, libera energía, ¿vale? Entonces, esa energía podemos llamarlo también energía de punto cero, y es tan tremenda que podemos con muy poca cosa, con muy poco combustible, llamarlo así, ellos utilizan níquel, átomos de níquel. Entonces, con un gramo, por decir, un gramo de níquel especial, pueden hacer, por ejemplo, 1 megavatio de corriente eléctrico durante no sé cuánto tiempo, ¿vale? Puede ser que por varios días o semanas, no conozco exactamente los detalles, pero funciona de esa manera. Entonces, en realidad, para volver allí al espacio, ¿por qué no puedo hacer que mi mano pase por la mesa? Porque no coincide con su frecuencia vibratoria y por eso hace barrera, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos, Ahí está. podríamos, pero aquí está el tema del despertar
de la conciencia, tanto espiritual como biológica, para nosotros podamos vibrar a una vibración conscientemente, cambiar nuestra vibración, nuestra huella vibracional, para que coincida con la pared y yo podría cruzar la pared. Pero tenemos un problema porque estamos en las mismas. Porque si la pared, cada uno de sus átomos, aunque sean Es de la diferente. misma materia, es diferente, tendríamos que unificar primero la materia de la pared, Exactamente. después Exacto. unificar la nuestra con ella para poder O- atravesarla. Sí, pero hay aquí otra cosa. Esta es una teoría de momento. Podría ser factible. Si nosotros queremos llegar a esta tecnología, de llamarlo así, yo lo llamo tecnología espiritual. Es muy interesante. Pero hay otra cosa que incluso podría funcionar mejor que eso. Para decir, teletransportarnos de un lugar a otro lugar, ¿vale? Este es un tema que viene de otro ser, no viene de seres humanos. Esto tendríamos que hablarlo en otra ocasión. En otro capítulo, En ¿no? otro A mí capítulo. eso me interesa mucho, o sea... ¿Quieres que hable de este yo tema? sí, por favor. Vale, pues... Porque yo a tengo ver, una teoría al respecto, no sé si cuadra con las que pueda haber. Vale, vamos a ver. Os voy a decir... hay una raza extraterrestre, si ya estamos aquí, que se llaman los Sasani. Ellos se pronuncian Zazani, ¿vale? Pero resulta que últimamente, en este último año, ellos mismos han evolucionado y ha cambiado su nombre de Zazani a Shakani, ¿ok? Y un representante de esta raza, ¿cómo podría decir? Sí, un ser, un representante, un individuo. Se llama Bashar, pero este nombre Bashar en realidad significa, ¿cómo lo digo? Uno que comunica, alguien que comunica contigo. Bien, entonces, él está en contacto con la humanidad desde más de 30 años, a través de un señor americano que se llama Daryl Anka. Y este señor en realidad nos transmite, perdón, siempre me viene el aire de bueno, Tú tranquilo, si no se nota, tú ok. sí. Este señor nos transmite una sabiduría extraordinariamente profunda, porque yo al escucharle, porque tengo muchísimos vídeos de conferencias y de entrevistas de este tipo, y no solamente con Daryl como el humano, sino también canalizando directamente a este ser, pero imagínate la canalización como que se deja como poseer, sí, más o menos. Y tengo muchos, puedes verlo. Y esa transmisión de su información, o estas informaciones son tan profundas que si tú lo escuchas puedes decir, esto no puede ser que venga de un humano. Además, el mismo Daryl Anka, la persona, no ha estudiado ni física cuántica, ni filosofía, ni psicología, porque él era un técnico de grabación, un técnico de efectos especiales en una fábrica de cine, ¿vale? En cinematografía. Entonces, nos está transmitiendo una información que dices, no puede ser humano, ¿vale? Es muy profunda. Y vamos a ver, porque por él no son teorías, ellos dicen, es así la realidad, pero nosotros no lo podemos comprender de esa forma. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una tercera dimensión y estamos pensando en 3 dimensiones. Bien, ellos aún son tridimensionales, pero tienen una frecuencia más alta, que ellos pueden crear con su voluntad lo que les da la gana. ¿Ok? Entonces, para hablar de este tema de la teletransportación o cruzar la pared, ellos no se ocupan de esto de vamos a jugar con voy a cruzar la pared, qué bien, ¿no? No.
alguien les preguntó, ¿cómo viajan? Y la respuesta simple es, ellos no viajan. ¿Por qué? Porque dice, a veces estamos aquí y luego estamos allá. No viajan. Porque dice, la mente humana, la mente física, dice, todos sabemos que el camino más corto entre dos puntos es la línea recta. Pero en realidad dice, la mente humana dice, tenemos que recorrer todo este camino para llegar al otro punto. Aquí está el fallo nuestro, humano, dice, porque nuestra mente física nos dice que esto es imposible, que otra cosa es imposible, porque pensamos lógicamente, razonamos. Y aquí es donde él dice que entra la ley de la paradoja, o el poder de la paradoja, porque de ellos, nosotros ¿qué decimos? Tenemos unas definiciones, y nuestras definiciones ¿cuáles son? Si tengo un objeto y tengo un lugar, nosotros definimos que los objetos pertenecen al lugar. Este objeto ahora pertenece a este lugar, cuando en realidad no es así. Dice, cuando nosotros podamos cambiar nuestra definición y comprender el mecanismo cuántico de esto, entonces realmente podemos hacer otra cosa. ¿Cuál es? Dice, el lugar tiene una huella vibracional, ¿vale? Porque en este lugar, por ejemplo, existen tantas cosas, ¿sí? Tiene tanto tamaño, tanta altura, se sitúa a tanto distancia de otras cosas, tiene una situación, es un lugar, tiene una huella vibratoria, frecuencia. Y el objeto, la moneda o cualquier cosa, tiene una frecuencia también, una huella vibracional. Pero ¿qué ocurre? Que si nosotros en la ecuación de la huella vibracional de este objeto, por ejemplo, yo cambio o añado un detalle en la ecuación, simplemente ese objeto deja de existir en este lugar y empieza a existir en otro lugar. Aquel detalle que yo le añadí. Sería añadirle la huella vibracional propia al lugar. Al otro lugar, exactamente. Entonces es teletransportación, pero no es teletransportación, porque teletransportación realmente es otra cosa. Podríamos llamarlo de esa forma si queréis, pero en realidad no es viaje, no es teletransportación, es que cambiamos la huella vibracional de un objeto que deja de existir, deja de, como entre comillas, pertenecer a este lugar y empieza a pertenecer a otro lugar. Pues aquí tenemos una suma de factores, es decir, además de la huella personal, vamos a decir, o individual de cada átomo, existe una huella del conjunto de átomos, como decíamos, la pared, la mesa, la moneda, en general, conjunto. En conjunto. Sí. Entonces sería sumar nuestra huella como conjunto, no por como ejemplo, átomo, sino como ser, sí, exactamente, a la de la pared, por ejemplo, para estar... Si tú quieres manifestarte dentro de la pared, por genial. Ejemplo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ahora mismo que nosotros estamos en esta habitación, nuestra frecuencia individual, el mío es diferente del tuyo, porque estoy sentado en esta silla, tú en aquella silla. Si yo pudiese voluntariamente cambiar la ecuación de mi frecuencia vibratoria, porque ahora mismo la ecuación incluye la vibración de este lugar, ¿de acuerdo? Y de esta posición que yo estoy sentado. Incluye esa frecuencia, ese detalle, como por ejemplo 1 más 1 más 5, ¿vale? Es este 5 el lugar. Si yo cambio, pongo, mi frecuencia es 1 más 1, y por ejemplo de mi casa es 3, y hago 1 más 1 y cambio la ecuación, pongo 3, pum, yo desaparezco y aparezco en mi casa. ¿Entendéis? Más o menos así. Bueno, pero 3, es más complejo. 3 más 1 más 1. Por ejemplo. O no, porque yo siempre seré 1 más 1. ¿Vale? 1 más 1 es el conjunto mío. ¿Vale? Si yo siempre soy 1 más 1. Si no añadimos nada, entonces estoy en el campo cuántico. Estoy en el punto cero. Vale. Es mi conciencia pura. Pero si no sumamos tu frecuencia a la del lugar, entonces el lugar sigue estando vacío. Sí.
Sí. Por eso digo que para moverte a tu casa concretamente Hay que tenía que ser añadir, el 3 de la exactamente. casa más el 1 y el Exactamente. 1 tuyo. Exactamente. La cosa se complica, ¿eh? Hay que aprender matemáticas, definitivamente. Sí. ¿Has A ver, dicho una yo cosa? invito, si me permites, yo invito a todo el mundo que entienda inglés, si quiere conectarse a través de internet a Stanford University en California, es donde yo también estudio física cuántica, a través de profesor Leonard Susskind, si pueden, o a través también por YouTube, hay sesiones de física cuántica grabadas muy largas, o sea, muchas sesiones de este profesor con diferentes temas, con la teoría de cuerda, con cuantificar, con el, por ejemplo, porque hablamos un momento de este tema también, el entrelazamiento cuántico es muy importante. Ajá. Y este es muy interesante, los invito a todos, si hablan inglés y entienden, porque no está traducido. Si entienden inglés, conéctense y miren estos vídeos porque es muy profundo, pero este señor es un profesor, no es un científico, ¿vale? Él transmite lo que ya sabemos todos, o sea, pero muy profundo, ¿vale? A profundidad, ¿ok? Entonces, ¿querías preguntarme algo? Sí, no era comentar. Decimos que los dos puntos, o sea, el camino más corto entre dos puntos es la línea recta. Ahí hay un punto a añadir. Está también la circunferencia. Es decir, que los dos puntos más alejados son los que se están tocando. Simplemente hay que cambiar la dirección Vale, de donde miras. Sí, aquí estamos hablando en principio de doblar el espacio, El espacio. y no hacer el recorrido así, sino doblarlo, acercar el otro punto al primer punto. Exacto. Entonces, hacer un camino mínimo, entre comillas. El pasito. Sí, el pasito. Entonces, sí, esto es una teoría de doblar, como decir, espacio-tiempo y acercar en realidad el otro punto, los dos extremos. Si el espacio es una hoja, no es una hoja, por decir, es una hoja de papel, pues doblar las dos puntas del papel y unirlos. Exacto. Vale, sí. Y hay otra cosa que es lo que hemos estado hablando, de que todas las dimensiones, de que todo está interpenetrado, ¿no? Sí. Interconectado, lo que decías tú, o sea, que está Sí. fundido una realidad con la otra. Y que lo que varía que nosotros percibamos una u otra realidad es nuestra conciencia. Exacto. Bien, y si cambiamos nuestra conciencia y decimos mirar la otra realidad, ¿apareceremos allí? Sí, Es es decir, que realmente lo que hacemos, aquí quiero llegar, si nosotros vamos con detalles de este tipo, solamente decir, vale, voy de aquí a allá, la gente no entenderá un intermedio, no sabrá, pero ¿por qué? ¿Sabes? Y por eso que Bashar mismo, este extraterrestre, nos explica tan profundamente el por qué. ¿De acuerdo? Entonces yo me gustaría transmitirlo también. perfecto. Pero en el curso también lo hago. No, o sí, sea, yo también quiero saber por qué. O sea, yo sé, Vale. entre comillas, lo que me dice mi cuerpo, ¿no? Mi ser, que es, pero tampoco te lo puedo explicar. Yo lo sé, realmente, pero no sé cómo, realmente ¿no? tenemos que comprender qué es la realidad. Porque decimos, la realidad es lo que vemos solamente, pues no, hay mucho más. Y entonces, ¿qué es la realidad? ¿Cómo es la realidad? Porque existe un infinito de versiones de realidades existentes superpuestas, ¿vale? Interpenetradas. Interpenetradas. Es cuando nosotros, por ejemplo, llamamos, pero no voy más lejos, cuando llamamos que estoy teniendo un déjà vu, Ujú. realmente estoy conectando con otra realidad, con otro yo que está presente en otra realidad. Es que me parece que he visto esto, realmente que lo está viendo mi otro yo en la otra realidad, pero me está transmitiendo, estoy como decir, captando una frecuencia que me parece que esto ya lo he visto, pero en realidad no lo he visto, lo ha visto mi otro yo en otra realidad. ¿Entiendes? Sí, yo es ahí un poco tengo raro. muchas preguntas que hacer, pero vamos, como tú dices, vamos pasito vamos a por paso. partes, bien. Porque